De modo que usted asegúrese que lo que va a mostrar, lo va a mostrar con la Biblia para que usted no quede ante las redes y ante la persona como un mentiroso. Porque usted puede quedar como un mentiroso. Porque si usted no muestra con la Biblia tal y como es y no nos comprueba, yo sí se lo voy a comprobar. Y a la prueba me remito. Y usted sabe que cuando yo digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Así que usted asegúrese de que lo que usted va a decir está en la Biblia. Ojo, y le tengo que advertir, él no puede demostrar con la Biblia que la iglesia de él es la de Cristo. Y si él lo demuestra, yo quedo como mentiroso. Pero eso no lo puede demostrar. Él puede hablar lo que sea. Y ustedes van a ver que él va a hablar de otra cosa. Él tiene que salirse del tema. Él tiene que irse para otro lugar. Pero no podrá demostrar que la iglesia de él es la de Cristo. A pesar de que yo le digo que no se salga del tema, que no se vaya para otro lado, él lo va a hacer. Y ustedes lo van a ver. Porque no puede. No hay citas bíblicas. No hay pruebas bíblicas. Y a las pruebas me remito. Aquí lo tengo a él, que no va a ser capaz de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo. Y yo se lo voy a demostrar. Hermano Cristian, okay. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico. Sí, mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI. No es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica, podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, si es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia, porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecida en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia, ¿sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante, el cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Este fue un dogma. La verdad, como dijo el padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra lo exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor, estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre
del pecado original fue Jesucristo para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. De hecho, no, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor, yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros como doctrina evangélica creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. No va a poder demostrar eso. ¿Saben por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia? ¿Porque estás en un templo? ¿Eres iglesia porque te jactas en la historia? Tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrita en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así entró la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que es iglesia de Cristo, guarda la palabra. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado original. No lo vas a encontrar. A ver, déjenme terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí. Cristo murió por María. Claro que sí, por todo. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para ser iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó, pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Ahora lo que él va a tener que hacer es tratar de a ustedes comunicarles de qué pecado murió.
Jesús murió por María, ¿para qué? ¿Por sus pecados o por su ausencia de pecados? ¿Por qué murió Jesús por María? La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús murió por María porque María necesitaba de un Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. María dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María está reconociendo la necesidad por un Salvador. Se ha hablado de que nosotros nos creemos santos, de que nosotros los evangélicos creemos que algunos somos sin pecado. Eso es una mentira. La iglesia evangélica, me avisa cuando me faltan 3 minutos, por favor, ¿sí? 3 minutos. La iglesia evangélica cree que todos somos pecadores. No sé quién les ha engañado de que la iglesia evangélica cree que tenemos algunos santos por acá, de que algunos pastores son inmaculados. Los únicos que tienen inmaculado son los católicos, como María, ¿verdad, Padre Luis Toro? Entonces aquí está la prueba. Nosotros creemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luis Toro va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Pero lo siento, pero eso no está en la Biblia, así que ya va perdiendo por nocaut, ¿sí? Entonces, es que la verdad no lo va a poder hacer. Ahora, lo más importante y que quede en constancia para toda Latinoamérica. A mí no me importa la fama, a mí no me importa la cantidad de gente que me ve. A ver, a mí lo único que me importa es la multitud de testigos que hay en el cielo y los ángeles que están presentes porque estamos hablando la palabra. Entonces, acá hay algo importante. Con tanto ruido, deben demostrar ese respeto como católicos que decimos tener, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar a pesar de que el enemigo se enfurezca. Vamos a continuar. Ya se reconoció. Ya se reconoció que Luis Toro dijo que Jesús murió por María. Y la Biblia dice de que Jesús murió por pecados. Gracias, muchas gracias. Me quedan 4 minutos, me has dicho baboso. No me insultes. Los evangélicos famosos, bueno, no quiero fama tampoco. A ver, nosotros ya, demuestren su cristianismo, demuestren que son cristianos. A ver, cuando nosotros decimos que Jesús murió, ¿saben por qué Jesús murió? Jesús murió por pecados, porque en la cruz tus pecados y mis pecados en la cruz le fueron imputados. ¿De qué Jesús murió por María si ella no tenía pecados? ¿De qué murió? Luis Toro va a decir que es como un tic, que es como Apocalipsis 12, que el dragón quiere lanzar su río sobre la mujer, pero la tierra se abre y el río entra y la mujer no lo toca. Pero esto es una falacia, esto es un oxímoron. ¿Por qué? Porque no es la tierra que se abre la que se traga nuestros pecados. Es ese niño que tenía en su vientre el que se partió en dos y por su sacrificio es que se tragó los pecados en la cruz. No fue la tierra, es Jesús. No fue la tierra la que se abre para tragar los pecados de María. Es Jesús el que se partió en dos. Y por su sacrificio es que Él se tragó nuestros pecados. Pero acá tenemos otro problema. Esa mujer de la que Él habla ya es una mujer adulta.
tiene en sus brazos a Jesucristo. No que el pecado no la tenía que tocar en su concepción. Entonces, como estoy hablando la doctrina que cree mi iglesia, Luis Toro va a tener que defender que esa mujer era una mujer recién nacida. No era una mujer recién nacida. Va a tener que defender que la tierra es la que se abre para salvar nuestros pecados. Es Jesús quien nos salva nuestros pecados por su sangre. Y si quiere seguir sosteniendo que la mujer de Apocalipsis es María y que el río no le toca, para que el pecado no le toca, lo siento, con usted no estoy conversando. Y si él va a tener que demostrar que María es esa mujer al que el río no le toca, pues también va a tener que aceptar que esa mujer tuvo dolores de parto. Recuérdese, la mujer del Apocalipsis tuvo dolores de parto, y la Biblia nos dice que el castigo de Eva por cometer pecado, le dijo: desde ahora en tus preñeces darás a luz con dolor. Y lo mismo está teniendo la mujer del Apocalipsis. Lo vamos a leer, ¿no? Lo vamos a ver. Apocalipsis 12. Yo sé que es incómodo. Yo sé que es incómodo. Ya voy a terminar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Versículo 1 en adelante: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 espinas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Si María era sin pecado, ¿por qué tenía el pecado de Eva? Porque Dios le dijo a Eva: desde ahora, por haber pecado, con dolores darás a luz a tus hijos. ¿Quieres seguir teniendo a la mujer del Apocalipsis como María? Pues esa mujer está supeditada al pecado de Eva. Y por lo tanto, si quieres seguir teniéndola, es la sangre de Cristo la que nos limpia, no es la tierra. Es Jesús, no es la tierra, es Jesús. Exaltado sea el nombre de Jesucristo. He dicho lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Sí. Cristian, retroceda en el video. Yo te dije, Cristian, tenía la oportunidad de tu vida, de demostrarle al mundo que la iglesia, ¿cómo se llama? ¿La iglesia qué? Nueva Vida Bautista era la iglesia de Jesucristo. Y les aseguré a ustedes, y no me equivoqué, que Él iba a dar vueltas, pero que ni Él, ni ningún protestante tiene pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo. ¡Ninguno! Y yo le dije, Cristian, y si usted no lo hace, usted va a quedar mal delante de la gente como mentiroso. Y le dije, Cristian, si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Y cuando yo le digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Se lo dije. Y ahora se lo voy a probar. Cristian, si hubiese tiempo, podríamos hablar de la Virgen María.
Y eso sería otro tema. Yo le dije, tendrá que irse por otro tema, porque yo los conozco como la planta de mi mano. Pues los conozco. Pero ¿sabe algo que admiro de Cristian? Cristian, su humildad, su sencillez, su respeto, ¿no? Cuando la gente le hablaba, le gritaba, era porque la gente se estaba dando cuenta, la gente no es tonta, que usted no estaba explicando lo que se le pidió. Entonces usted le estaba metiendo gato por liebre. Y la gente es inteligente. Usted piensa que la gente no piensa, y la gente piensa. Ahora miren, queridos hermanos, ellos no pueden. Es verdad, cada uno tiene su doctrina. Él tiene su doctrina. El testigo de Jehová dice, la iglesia mía es la verdadera porque esa es la doctrina de Cristo. El pentecostal dice, es que la doctrina de Cristo es la nuestra. El adventista dice, es que guardamos el sábado. Esta es la doctrina de Cristo. Todos van a repetir el disco rayado. Pero solo la iglesia católica puede comprobar con capítulos y versículos que Jesucristo fundó una sola iglesia, y lamento que Cristian confunda iglesia con templo. Lo lamento. Pero la Biblia va a hablar de que Jesucristo va a fundar su iglesia. Oye, y me llama la atención, porque, a ver, el que me habla ya con la Biblia, me llama la atención, usted venga, que se acuerda una cita que yo le di de Mateo 16, 6, 12, ¿se acuerda? En el 16, 6, antes de fundar la iglesia, Jesucristo advirtió que tuviéramos cuidado con gente como Cristian, y después que él dice eso, funda la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Va. El 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces dice que nosotros debemos guardarnos de la doctrina, porque ellos van a hablar de doctrina, pero no van a aceptar la iglesia. Y ahí mismo sigue, porque ahí fundan la iglesia. Primera advertencia, le dice, cuídense de la doctrina. ¿Por qué él habló de la doctrina? Porque Jesucristo tiene que cumplirse la palabra de Dios. Jesucristo dijo, cuídense de la doctrina, porque ellos vienen hablando de la doctrina, pero es la doctrina de los fariseos, es la doctrina de los escribas y fariseos, pero no es lo que Cristo quiere. En cuanto a la iglesia, ¿qué es lo que Cristo quiere? Versículo ahora el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de cuidarse, de decirle que se cuide de la doctrina de los fariseos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Miren cómo comienzan unos a decir una cosa sobre Jesucristo, pero que es falso. Que Jesucristo era Juan Bautista, eso lo predicaban unos, pero eso no era la verdad.
otros Elías, Así son las sectas. Uno dice una cosa, otros otra. Otro que Elías, y otros Jeremías, otro que Jeremías. Depende de la secta. o alguno de los profetas. O alguno de los profetas. O sea, ahí queda tela para cortar. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de tanta gente mentirosa, doctrina de los escribas y fariseos, había uno que sí estaba claro, quién era Jesús. Ahora Jesús, cuando ve que Pedro tiene la verdad y está claro, le pone una misión, le encarga a la iglesia. Funda la iglesia y se la encarga. Ponga cuidado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La doctrina de los fariseos es cosa de carne, de hombres. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, que lo que Pedro dijo, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez la iglesia de Cristo. Y aquí aparece que Cristo fundó una iglesia. Lamento que Cristian no sepa qué es la iglesia y piense que la iglesia es el templo. Pero Cristo funda una iglesia. Ojo, y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie puede decir que Cristo no tiene iglesia. Ya lo vemos, puede decir lo que quiera, pero aquí está escrito, la prueba me remito, el gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Cristo fundó una sola iglesia. Edificaré mi significa una, no dice mis, no dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Ahora vea, Cristian, que esa iglesia es la católica. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es porque dentro de la iglesia católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó en la persona de Pedro la iglesia. Y a las pruebas me remito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga, escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante para tu salvación, para mi salvación, porque teológicamente la llave del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo?
ahí te dejo la iglesia. Pero ojo, tienes que aceptar a Pedro porque él tiene las llaves. Y si no aceptas a Pedro, te quedarás por fuera. ¿O no? Teológicamente entonces está hablando que a Pedro le dio la llave del reino de los cielos. Aquí no se trata de doctrina, que si María no sé qué, que si María no qué más, no se trata de eso. Se trata de ver es cuántas iglesias fundó Cristo y se trata de ver si es verdad que es la iglesia católica. Si hay pruebas, si hay capítulos y versículos. Él puede decir y otros pueden decir que la doctrina del otro viene, él viene con la doctrina de María, el otro viene con la doctrina del bautismo, el otro con la doctrina del sábado, el otro viene con la doctrina de no sé qué, el otro, cada uno con su propia doctrina, cada uno con su propia doctrina. Pero a mí lo que me importa y lo que le pedí a Cristian que no hizo, es que me comprobara con la Biblia que su iglesia, como yo lo estoy haciendo, es la iglesia de Cristo, fundada por Él, y que Cristo le haya dado la llave del reino de los cielos al pastor de su iglesia. Eso no lo hizo Cristo. Pero sí hay constancia que al pastor de la iglesia católica le dio la llave. Y no solo las llaves, le dio la autoridad. Lo que ates y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios quiere una iglesia y Dios respalda a la iglesia y le da la autoridad a Pedro y le dice: tranquilo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ningún protestante, ni cristiano, ni ningún otro protestante en el mundo me puede decir que Jesucristo no le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia que él fundó para atar y desatar. Nadie me lo puede refutar. Y ojo, y la salvación que él dice que es solo la doctrina y esa es la iglesia de Cristo y por ahí entonces tenemos que irnos, según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47, dice que Dios a Pedro le dijo, ¿no? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que en la iglesia está la llave para poder entrar al cielo. Y la tiene Pedro porque Jesús le dio y le dio la autoridad. Pero ahora vea Hechos, que Hechos significa lo que hicieron los apóstoles para que nosotros nos demos cuenta. 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía... Atención. El Señor no solamente fundó la iglesia y le dio las llaves a Pedro del reino de los cielos, sino que el Señor añadía, integraba, no sacaba, integraba cada día la iglesia. Integraba, añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Ningún protestante en el mundo me puede decir que la iglesia no es importante para ser salvo.
Porque entonces que me expliquen por qué dice la Biblia que el Señor integraba a la iglesia los que Él quería que fueran salvos. ¿De qué iglesia? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso le dice, integraba a la iglesia. ¿Por qué los protestantes no se integran a la iglesia? Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Pero Cristo dice, ¿quiere la salvación que yo les traigo? Tiene que integrarse a la iglesia. El Señor integraba a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Y por qué los protestantes no se integran? Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Y ojo, y lo estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera, que era lo que yo quería que él probara con su Biblia.